Hola, un cordial saludo. Bienvenidos a Reflexiones de Crianza. Tema: adolescencia y factores de protección. Estamos acá para aprender, para desaprender, revisar teorías, comprender mejor los temas asociados a la educación y a la crianza, conocernos, observarnos y mejorar. De esta forma todos crecemos y ganamos para un mundo mejor. Nos guía el deseo que tenemos todos y que compartimos de una vida buena para nuestros hijos, para que estén bien, que la vida no les quede grande, que sean buenos ciudadanos, desarrollen su mejor versión posible, desarrollen autonomía, autoestima, autorregulación, autoaceptación, que tengan una vida buena, que sean más humanos, que sean muy humanos. ¿Cuándo? Ya, en presente continuo. La vida buena se vive en gerundio, se vive viviéndola. Como educadores para la vida buena, creamos y mantenemos causas, creamos las condiciones posibles para que esto se dé a medida que los niños y los adolescentes van creciendo. Educar es entonces un proceso de afectar positivamente una vida para siempre. Hemos visto en los videos anteriores que la adolescencia es una etapa de 10 años de tensiones entre la libertad que quiere el adolescente y la paz que quieren sus papás, y que tiene que ver la adolescencia con ad alecere, del latín ad, hacia, alecere, crecer. El adolescente es un ser en transformación. Su cerebro, su cuerpo, todas sus dimensiones, su emocionalidad, su capacidad de percibir, toda su vida y su estructura, tanto biológica como emocional, cognitiva, relacional, social, están en evolución, en cambio. El cerebro está cambiando. La maduración cerebral influye poderosamente en toda esta transformación. Y esa maduración del cerebro hay que cuidarla, sobre todo hasta los 21 o 22, del efecto negativo que tiene el consumo de sustancias, el consumo de alcohol, cigarrillo y otras cosas. Bueno, ¿cuándo termina la adolescencia? Cuando el adolescente llega a interiorizar un estado de autonomía, de autorregulación y de interdependencia, cuando logra romper su narcisismo adolescente y salir al mundo para vivir en un contexto social donde todos nos necesitamos. Veíamos también que un adolescente tiene por lo menos 6 crisis, síntomas de una adolescencia normal: crisis de identidad, de autoridad, de corporeidad y sexualidad, crisis social, crisis de los papás, y le toca estudiar. Hay crisis académica. Por eso es una etapa que propicia el aburrimiento, la inseguridad, el sinsentido, la vulnerabilidad, y se disminuye identificando los factores de riesgo y aumentando los factores de protección, fomentándolos, propiciando factores que favorezcan la vida buena y que favorezcan una disminución en estos factores de riesgo. Veíamos que hay 3 grandes grupos de factores de riesgo: la cultura en la que están creciendo, factores que tienen que ver con ellos mismos, lo que están viviendo, y factores que tienen que ver con la calidad del vínculo entre ellos y sus padres. Hoy, entonces, miremos los factores de protección. Decíamos también en esa charla anterior que hay 3 factores de protección, y esto es muy interesante y muy importante. Son aspectos que protegen y promueven la vida buena del adolescente. Tienen que ver con 3 percepciones, o sea, es la capacidad
que tiene el adolescente de ir fortaleciendo sus músculos de la percepción, que no es otro que la conciencia, el darse cuenta, y la percepción de tres aspectos, de tres asuntos que se mueven en su vida. Es el riesgo, las normas y los valores. La percepción de riesgo tiene que ver con darse cuenta, ojalá a tiempo, de las situaciones o las condiciones en que se está exponiendo su integridad, su vida, su desarrollo. Esto depende en gran medida no solo del darse cuenta, sino del tener información. Los factores de protección están muy asociados a la información, a estar enterados y no solo dateados, sino información, o sea, formación interna. Tener datos, pero también tener eh, internamente unas características, unas condiciones de carácter, de criterio, que permitan identificar los riesgos y ojalá a tiempo. La percepción de riesgo se construye desde la primera infancia. En general, un niño tiene mejor percepción de riesgo que un adolescente. El adolescente, por sus condiciones muchas veces de impulsividad, de distracción, de presión externa, de presión interna también, de la presión que él siente internamente ante la presión externa, y factores que están asociados a la cultura, al vínculo, bueno, lo que veíamos antes, puede ver debilitada su percepción de riesgo. Además que los adolescentes son osados, son lanzados, muchas veces actúan más desde el impulso, desde desde esa fuerza interior que los lleva muchas veces a actuar de una manera poco consciente. Entonces, percibir riesgos es importante y es algo que hay que trabajar desde temprano, pero que es evidente que se debilita, digamos, en la adolescencia, pues si tenemos en cuenta todos estos factores de riesgo y las vivencias que están llevando. Pero también hay normas y el adolescente tiene en su crisis de autoridad también y en su crisis eh, social, pues tiende hacia desconocer, ignorar las normas. O sea que las normas ya no influyen tanto en un adolescente como podrían influir en un niño o como se espera también que influyan en un adulto. Pero el adolescente tiende a ignorar las normas. Es muy posible que le resbalen las normas. Está como expuesto a eso también, lo cual entonces constituye a su vez un factor de riesgo. Si esta capacidad de percibir es débil, si la capacidad de darse cuenta o la capacidad de internamente sentir ese límite que impone una norma y cuyas consecuencias conoce, está en riesgo. Entonces, percibir normas es fundamental. Pero las dos primeras se quedan cojas si no hay percepción de valores, percepción de lo valioso. Eh, el valor del cuidado, por ejemplo, el valor del autocuidado, del cuidado de sí mismo, es el antídoto por excelencia del riesgo. Fíjense qué importante esto. A medida que el adolescente tiene grados de libertad, si su percepción de riesgo o de influencias normativas está debilitada, es importante que haya percepción de valor, o sea, que vaya captando la relación que existe entre lo valioso, porque cuando uno percibe que algo es valioso, lo cuida, y los riesgos que está asumiendo al actuar de cierta forma, al decidir de cierta forma o al desconocer o ignorar la normatividad. Entonces, la percepción de valor, que es algo que se espera que vaya adquiriendo y fortaleciendo el adolescente en su proceso de autorregulación, de regulación interna, es lo que cierra de alguna manera o le da estabilidad a este trípode de los factores de protección. Antes se trabajaba mucho el riesgo y la norma. Digamos que
el modelo tradicional de acompañamiento o de autoridad, de restricción, de límites, estaba muy centrado en el testimonio, en la amenaza, en mostrar la cruda realidad de los riesgos en que inducían o en que entraban los adolescentes. Entonces se creaba un cierto terrorismo alrededor de los temas que lo ponían en riesgo, pero también sobre una normatividad y unas amenazas de unos castigos y unas consecuencias muy fuertes. Y esto se veía que no funcionaba bien, no era suficiente. Por eso es muy importante amarrar la percepción de riesgo y de normas con la percepción de valores, con la percepción de sentido. La percepción de sentido en últimas es la que mueve al adolescente a actuar y a decidir cuidadosamente, ya por convicción. Es lo que lo lleva a actuar de una forma mucho más, como con más sabiduría, con mayor responsabilidad, pero solo en la medida en que percibe lo valioso. Este tercer factor es fundamental. Eh, un valor o lo valioso, los valores, pues veíamos cuando hablábamos de autoridad y de valores, que son faros, que son como linternas, que nos permiten, nos ayudan, nos muestran el camino de las decisiones que cuidan la vida, que no hacen daño. O sea que a medida que el adolescente va creciendo, es muy importante que vaya también creciendo en la percepción de lo valioso y de cómo esto lo ayuda a, a ir disfrutando de una manera mucho más responsable la libertad. El uso inteligente de la libertad, el uso responsable de la libertad, tiene muchísimo que ver con la percepción de valores, no solo con la percepción de riesgos y normas. O sea, no es solo cuestión de moverse por la vida desde el miedo o la culpa, es cuestión de ir aprendiendo a moverse por la vida desde lo valioso, desde la convicción que genera la percepción de lo valioso. Y cuando percibo que soy valioso, eso me invita a cuidar. Bueno, ¿cómo construir entonces habilidades de protección? Digamos, ¿cómo acompañar a los adolescentes y a los niños en general para que la vida no les quede grande? Yo aquí pongo 6 factores que me parecen claves y que nos pueden dar luces sobre nuestros estilos de acompañamiento y nuestro modelo de autoridad. Lo primero, la visión integral del ser humano. Hemos hablado ya varias veces de esto. Visión integral, o sea, integral, integradora, integrativa, de un ser humano que es único e irrepetible, que tiene dimensiones, que tiene potenciales. La visión integral tiene que ver con que el adolescente lo estemos percibiendo y acompañando siempre como un ser que es cuerpo, es mente, es emociones y sentimientos, que tiene una dimensión social, una dimensión también trascendente. O sea, que lo podamos percibir y acompañar y verlo, así como a nosotros mismos, como un ser que no simplemente es un adolescente más, como un mamífero más, sino que es una persona que tiene dimensiones, que tiene sentimientos, que tiene capacidad de darse cuenta. La disciplina, como segundo factor, entendida como el arte de enfrentarse y de resolver problemas, de enfrentarse a la dificultad. La disciplina tiene mucho que ver con la capacidad que tenemos los humanos de autorregularnos desde la percepción de la responsabilidad, de lo verdadero, de la capacidad que tenemos de renunciar o postergar la gratificación, desde esa capacidad que tenemos de darnos cuenta de aspectos que me pueden ayudar a moverme con flexibilidad, pero poniendo unos límites claros desde los valores, desde la normatividad, desde el cuidado, desde el no hacer daño. La disciplina es importante, la disciplina ayuda a la toma de decisiones para la vida buena. Y una persona que es disciplinada, pues es una persona que, que la vida no le queda grande fácilmente. O sea que podemos hablar
de la disciplina como un elemento fundamental en la capacidad o en la vida gratificante, en la vida de buena calidad. Pero la disciplina necesita energía, necesita gasolina. Ser disciplinado implica también estar en conexión con una energía que, que ayuda a transformar positivamente lo que toque, y ese es el amor. O puesto en términos de un verbo, es el amar. O sea, el amar y el autoamor, o sea, la autoestima, el autocuidado, depende en gran medida de esa capacidad que tenemos los seres humanos de actuar de una manera consistente y coherente de una forma que ayude a crecer, o sea, que no haga daño. Lo podríamos poner en términos sencillos, en esa capacidad que tenemos o en esa actitud de elegir, eh, de tomar decisiones, de elegir caminos que hagan de mí un ser no peligroso para mí mismo o para los demás. El amor cuida, el amor es disciplinado, el amor actúa, el amor propende por el bienestar de la persona. El amor no es solo un sentimiento, es algo que va más allá de los sentimientos. También el modelo de autoridad. Hemos hablado, los invito a mirar la conferencia que se llama Autoridad más allá del poder y la norma, porque el modelo de autoridad sí es el resultado de un balance entre la fuerza y la delicadeza, entre la firmeza y la amabilidad, entre la presencia física y la presencia afectiva. Y los, como el ejercicio de los límites, de las normas, de las consecuencias, de las sanciones, también de los reconocimientos, fundamentados en valores compartidos y en el testimonio vivo de papá y mamá, o sea, en el ejemplo. Este acompañamiento, este liderazgo, genera en el adolescente una sensación de seguridad, de reconocimiento, de refugio, de saber que cuenta con sus papás, pero que también cuenta consigo mismo para ir por la vida tomando decisiones y poder empezar a moverse con ciertos grados de libertad, pero saber también que está bien sustentado, que tiene por lo menos un piso en el cual apoyarse. Eso lo da un modelo de autoridad que esté fundamentada en valores compartidos y que esté siempre enmarcada en la fuerza y en la delicadeza. Otro aspecto importante es promover autonomía. El adolescente, a medida que va creciendo, necesita de alguna forma grados de libertad, necesita confianza, necesita que se confíe en él y poder ir saliendo al mundo gradualmente, también para poder ejercitar la libertad. Yo creo que esto de promover la autonomía tiene que ver con que entendamos los papás que acompañar a un adolescente es un camino en donde vamos transfiriéndole gradualmente la responsabilidad, o sea, le vamos dando grados de libertad, pero es muy importante también que él entienda que se los va ganando por meritocracia, a medida que va demostrando que puede tomar decisiones que no atentan contra su integridad ni contra la de los demás. O sea que va demostrando con hechos y datos que puede tomar sus propias decisiones, que tiene criterio y creo que es muy importante para los papás eh, tener como hasta cierto punto osadía de ir soltándolos gradualmente, no de una, ¿no? No es soltarlos de un momento a otro, sino soltarlos gradualmente, es como dar cuerda, a veces toca recoger, a veces se puede soltar, pero es también dándoles a ellos la oportunidad de que hagan por ellos mismos eh, también ciertas cosas. Por ejemplo, a medida que van creciendo en su proyecto de vida, que ellos mismos hagan las vueltas de averiguar las carreras, las universidades, que hagan sus propios, que vayan labrando su propio camino de autogobierno, que
que se hagan responsables también de las faltas o de los errores que cometan. Y un sexto punto para promover los factores de protección y la vida buena es también el disfrute y la percepción de sentidos de vida. Creo que este punto es fundamental. El disfrute tiene que ver con sacar fruto. Cuando hablábamos de la vida buena, hablábamos que está muy relacionada con esa capacidad, esa posibilidad que tenemos de orientar lo que hacemos, lo que decimos, lo que decidimos hacia algo fructífero. Y el fruto alimenta, el fruto cuida la vida, el fruto nutre y es sabroso. Es como poder movernos por la vida también pasándola bien, eh, con alegría, con amabilidad, con ilusión, con proyectos, como con sueños, pero percibiendo sentidos, o sea, percibiendo pequeños sentidos vitales, pequeños sentidos de vida, o sea, percibiendo valores, percibiendo lo valioso en lo cotidiano, en las decisiones también y el movimiento del día a día. Esto creo que es muy importante y eso lo vamos modelando también nosotros como papás a través de lo que vamos viviendo en nuestra vida cotidiana. Entonces, la idea es poder construir, fortalecer, fomentar habilidades de protección en ellos para que vayan desarrollando y vayan fortaleciendo estos tres elementos clave, la percepción de riesgo, de normas y de valores y de sentido, para que vayan también, a medida que van teniendo grados de libertad, haciendo un buen uso de ella a través de acciones y decisiones conscientes, cuidadosas y fructíferas, digamos, que ayuden a crecer. Ya para terminar, entonces yo recomiendo utilizar la vida cotidiana como un campo de entrenamiento. Yo creo que esa es la forma de hacerlo. La cotidianidad ofrece muchas oportunidades de educar para la vida buena, de contener, de poner límites también, de impulsar la autonomía. Entonces, este entrenamiento yo pienso que es importante enmarcarlo en esa visión integral de ser humano que es un adolescente, la corporeidad, mente, emocionalidad, espíritu, comunidad, y a través de lo cotidiano, del día a día, que puede a veces, y yo creo que es donde se pueden generar tensiones y campos como de batalla, pero que son espacios muy propicios para ir fomentando en ellos esa capacidad de construirse como seres autónomos, como seres que se autorregulan y que se van alistando para salir a la vida. Eh, yo pregunto, ¿qué tanto sus hijos en la adolescencia se levantan por su cuenta? Algo tan sencillo como esto, el levantarse, el manejar su despertador, el aprender a manejar los tiempos. Porque pues hay mucho adolescente de 35 y 40 años que todavía lo despiertan sus papás. Escoger, ordenar sus cosas, inclusive escoger su ropa, ¿no? Muchas veces se les sigue escogiendo qué se van a poner o son muy cómodos también para que todos se los preparen. Que ayuden en la casa, que ayuden en el trabajo, darles también responsabilidades. Al adolescente en general, aunque se opone a ayudar, le gusta ayudar, le gusta sentirse útil. Avisar que llegó, que se demora, avisar que va a llevar invitados a la casa, o sea, que esté también, que haga de su casa y de su hogar, no su hotel, sino que interiorice y sepa que es que su casa también es un templo, es un lugar sagrado, al que él está también invitado a cuidar, a proteger y a respetar. Que estudie por su cuenta, que cumpla con sus tareas, con sus compromisos y también que asuma consecuencias. Que se mantenga siempre en una atmósfera de buen trato. Puede que haya emocionalidad, mal genio, que haya tensiones, que haya momentos de rabia, de desconcierto, pero que por encima de todo esté el buen trato. Que maneje y que tenga espacios de quietud, de silencio, de atención, de pronto salidas, que haya paseos a sitios donde no haya señales de celular, donde se pueda desconectar,
donde pueda haber contemplación, donde pueda practicar el silencio, que maneje su dinero, que tenga su mesada, que ahorre, pero que también conozca desde temprano las cuentas de la casa, que conozca que el dinero no sale de los cajeros electrónicos, que aprenda a valorar el dinero, que aprenda a valorar su dinero y el de sus papás también, el de su familia, ¿no? Que conozca cómo es que se mueve la economía en el hogar, que responda por sus errores, que ponga la cara. Esto es la forma de ir construyendo personas responsables que le responden a la vida, que le responden a lo que les pasa. Que cocinen, que aprendan a cocinar, a lavar la loza, a lavar la ropa, a planchar, hombres y mujeres, todos estamos invitados a eso porque pues ellos quieren autonomía, quieren libertad, quieren poder salir de la casa y hacer su año sabático cuando terminen el colegio. Bueno, este tipo de cosas que a veces salen al mundo y les quedan grandes y llegan con la ropa sin lavar después de 3 meses. Entonces, que aprendan también a, a- a cuidar de sí mismos y estas responsabilidades pues les van fortaleciendo su propia autonomía. Comer juntos, que haya espacios de familia, que no se pierdan. Hay una tendencia fuerte en la adolescencia y se entiende porque pues ellos están viviendo, empezando a vivir su vida, eh, también su vida social. Pero creo que es muy importante no perder la costumbre de espacios, o bien sea de comer, de salir a cine, de tener actividades juntos, de compartir tiempos y espacios para que se pueda también valorar y disfrutar esa cercanía, tanto para ustedes, papás, como para ellos. Que hagan mandados. Esto pareciera que es algo del siglo pasado o de mi época, pero creo que es muy importante. He notado muchísimo que cuando se le pide un favor a un adolescente, a veces casi que se siente insultado, como si uno estuviera tratándolo como un ser que, como que lo estuviera tratando como alguien que yo tuviera a mi servicio. Eh, y a veces les cuesta mucho trabajo. Creo que es bien importante, así como ellos son muy buenos para pedir favores y para pedir cosas, que entiendan que no solo vinieron a recibir, sino que también vinieron a dar. Y que se den cuenta que nosotros como adultos no solo vinimos a dar, sino también merecemos y tenemos derecho a recibir. Bueno, para terminar, recordemos que como un factor de protección esencial, es importante focalizarse en los potenciales positivos, en las fortalezas, eh, mucho más que en las debilidades. Cuidar el proyecto de vida de un adolescente tiene mucho que ver con sorprenderlo haciendo las cosas bien y que si hace las cosas mal o se equivoca, podamos usar la técnica del sándwich, que consiste en empaquetar las críticas entre dos elogios. O sea, como que nos acostumbremos en este proceso de cuidar la autoestima de nuestros hijos y la de nosotros mismos, y como técnica de comunicación asertiva, utilizar esta técnica que me parece muy práctica, pero que implica que conozcamos por lo menos en nuestros hijos muchas más cosas positivas, muchos más potenciales, o sea, posibilidades que sean reales, auténticos, que nos permitan también hacer una crítica que sea esperanzadora, que sea no una crítica destructiva o destructora, sino una crítica que muestre las áreas de mejora, pero que siempre muestre en qué se puede apoyar para poder transformarlas positivamente. Bien, Goethe decía, ¿cuál es el mejor gobierno? El que nos enseña a gobernarnos a nosotros mismos. Esta es la invitación, construir autonomía, construir un ser humano que podamos en un momento dado ir soltando y en un momento dado entregárselo a la vida porque esa es nuestra labor. Finalmente, como dicen, los hijos son prestados y nuestra labor de papás es algún día entregarlos a la vida. Bueno, ¿qué se llevan de la reflexión de hoy? ¿Qué
pueden captar de esto, caen en cuenta de qué cosas, qué aspectos que les pueden ayudar o les pueden confirmar que el acompañamiento que están haciendo a sus hijos es el que es, qué áreas de mejora podrían revisar y qué importante que esto lo lleven a la vida cotidiana, al acompañamiento cotidiano de sus hijos. La bibliografía que les recomiendo, y hay mucha información. Ustedes saben que estamos en un mundo lleno de información a través del Internet, y los invito entonces a seguir en contacto con Sentido Vital, las redes sociales, el email, el teléfono, está toda la información que necesitan para que sigamos en contacto y le cuenten a otras personas que existen estos espacios. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.